el irse acumulando, nosotros tendremos una mayor proporción de bilirrubina en la sangre y eso nos va a dar la ictericia. Y si además no la podemos eliminar hacia el duodeno, el aparato digestivo como tal, otra función que tiene la bilirrubina es darle la coloración a las heces. Y por eso es que tenemos aquí un cuadro con colia y también con ictericia. Y pues bueno, les comentaba eso parte de que es muy importante que consideren la tarjeta colorimétrica visual para que puedan llevar a este bebito a una atención pues a tiempo. Cuando ustedes no lo llevan a tiempo, las bilirrubinas se consideran tóxicas, entonces pueden darle una encefalopatía. Entonces es la parte más importante que se tiene que quedar de la formación del hígado. Les dejo esta imagen solo para que vean que la etiología de las de atresia de vías biliares no está muy bien establecida. O sea, se consideran aquí muchísimos factores. Desde el síndrome de ojo gato, desde la atresia biliar y también esplénica, desde otras malformaciones que pueden estar esporádicas, como por aquí asociaciones aleatorias como la atresia esofágica, factores genéticos, factores intrauterinos como diabetes materna. O sea, les comentaba que de verdad son muchos factores y la verdad es que una etiología como tal de la atresia de vías biliares no se tiene establecida. Nada más aquí se las dejo para que ustedes puedan considerar algunas de las causas que se tienen como, pues más que nada asociados. Del páncreas, pues tenemos que se va a formar igual en el duodeno y se va a formar en la porción caudal del intestino inferior, pues igual que el hígado e igual que la vesícula biliar, a partir de dos yemas. Esa sería una de las diferencias también principales entre el páncreas y el hígado. El páncreas depende de dos yemas y el hígado nada más se forma a partir de una sola yema. Entonces tenemos una yema pancreática dorsal y una yema pancreática ventral. Como pueden ver, la yema pancreática ventral ya deriva de lo que era la yema hepática porque pueden ver cómo es una ramificación de esta. Y la yema dorsal, la yema pancreática dorsal, sí es como tal otra ramificación independiente del duodeno, otra evaginación, más bien dicho. Entonces, como les comentaba, deriva del intestino anterior y tiene como derivados. Ahorita vamos a hablar de los siguientes derivados que tiene. Va a ser inducido por la notocorda y a diferencia de la yema, pues, pancreática ventral que viene del divertículo hepático, cuyo pues, factor inductor va a ser el mesodermo hepático. La principal diferencia es que la yema pancreática dorsal nos va a dar la mayor cantidad de pues, derivados del páncreas. Nos va a dar la cabeza del páncreas en su porción superior, nos va a dar el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas, así como también la mayor porción del conducto pancreático común. Eh, Mientras que la yema pancreática ventral nos va a dar el proceso uncinado y solo la parte inferior de la cabeza del páncreas. Por eso les comentaba que es una porción un poquito inferior lo que nos va a aportar. La yema dorsal es la más relevante porque prácticamente todo el páncreas deriva de la yema pancreática dorsal. Pero pues es importante que recuerden aquí como ciertas particularidades, ¿no? O sea, lo que les pueden luego llegar a preguntar en un departamental quizá es cuál va a inducirlo. O sea, porque aquí la inducción es por la notocorda que nos va a dar la mayor parte de los derivados, y la ventral nos va a dar una inducción por el mesohepático, porque es una pequeña vaginación que sale de la yema hepática, ¿no? Entonces es como es lógico que aquí el factor inductor sea el propio mesohepático. Y bueno, aquí también va a haber otra rotación. Estas rotaciones que nos van a permitir que se puedan fusionar las dos yemas. Y pues al final son como giros, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos cómo se ven. Nosotros tenemos que tienen que rotar esta yema pancreática ventral para conectarse con la yema pancreática dorsal. Si nosotros lo vemos desde un corte transverso, podemos ver como aquí está el duodeno, aquí está la yema pancreática ventral y aquí está la yema pancreática dorsal. Entonces necesitamos conectar esta yema pancreática ventral hacia pues, la yema pancreática dorsal. Como pueden ver, tiene que girar y tiene que conectarse. Esto es algo importante porque tiene que girar sin dejar como remanentes de tejido, porque si no, jalaría al duodeno y lo podría, como por así decirlo, ahorcar, como vamos a ver más adelante en las malformaciones. Y ya que tenemos aquí, ya pueden ver cómo se unen también los conductos. El conducto pancreático principal, como pueden ver, está principalmente formado por la yema pancreática dorsal y también con cierto componente de la yema pancreática ventral, mientras que el resto del páncreas, pues como pueden ver, es por la yema pancreática dorsal. Y bueno, al hablar de la parte histológica del páncreas, tenemos que recordar
y los islotes pancreáticos aparecen alrededor del tercer mes de la gestación y la secreción de insulina va a comenzar hasta el quinto mes. Una cosa importante al hablar también de la propia fisiología placentaria es que la insulina no atraviesa la barrera hematoplacentaria, por lo que únicamente puede haber respuesta a la insulina en el feto en respuesta a la insulina que este mismo produce. Las células alfa van a ser las únicas en su desarrollo, únicamente van a depender de PAC6. Eso igual es otra como particularidad. Por ejemplo, las células alfa son las que producen glucagón, las células beta que producen insulina y las células delta que producen somatostatina van a depender su desarrollo de, además de PAX6, también de PAX4. Por eso les comentaba que las células alfa son las únicas que no dependen de PAX4 y únicamente dependen de PAX6. Que se los podrían preguntar quizá un poco ya más manchados, como las células que producen el siguiente derivado únicamente dependen de PAX6 y pues que sepan que es el glucagón, ¿no? Que son las alfa. El componente exócrino va a depender de la vía de activación Notch. Entonces, eh, hay un esquema, me parece que está en el Carson, en el que pone cómo la activación de la vía Notch hace la diferencia entre que se vayan células hacia un linaje exócrino, como son aquí las células acinares, o que se vaya hacia un linaje endócrino, como pueden ser las células alfa, beta o delta pancreática, ¿no? Ese es el esquema que les comentaba. No me acordaba que se lo habían puesto. Entonces, cuando se inactiva Notch, se va hacia un linaje endócrino y cuando se activa Notch, se va hacia un linaje exócrino, como les comentaba. Y esto era también lo que ya habíamos mencionado. Aquí me faltaba mencionar a las células gamma que producen el polipéptido pancreático, pero pues estas igual dependen de PAX4 y de PAX6. La única que nada más depende de PAX6 como tal es las células alfa pancreáticas. Entonces, el vaso va a aparecer como una condensación mesenquimatosa en el mesogastrodorsal. Entonces, ya habíamos hablado ahorita de cómo el mesogastro era la manera en la que se conectaba hacia el abdomen, el estómago, ¿no? Y teníamos uno dorsal y también teníamos uno ventral. Entonces, nos ubicamos ahorita en el estómago. Aquí, como pueden ver, ya, pero todavía no ha tenido la rotación. Por aquí tenemos el cuerpo vertebral, aquí tendríamos el hígado. Y aquí todavía esto nos lo ponen como que queda ventral y esto dorsal. Cuando este rota, como aquí tenemos en la imagen, ya se va desplazando hacia la derecha y esto se va desplazando hacia la izquierda. Aquí lo importante y a lo que quería llegar es que aparece esta condensación con spleen. El vaso entonces aparece entre la conexión que hay en el estómago y en la cavidad abdominal. Y este va a funcionar, como ustedes ya recuerdan, como un centro hematopoyético del tercer al quinto mes de vida, apareciendo su componente parenquimatoso hasta el cuarto mes. El intestino medio va a estar compuesto por la tercera cuarta porción del duodeno, como les comentaba, el hígado, el yeyuno, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los dos tercios proximales del colon transverso, que como ya hemos mencionado, es lo que también es compatible con la irrigación de la arteria mesentérica superior. Así es como lo tienen que recordar para que no se les pueda olvidar. Una relación muy importante que tienen que recordar del intestino medio es el sacovitelino o aquí el pedículo de fijación, como lo ponen. Por lo que les comentaba, de que a partir de esta pues atresia que tiene que sufrir esta porción es que se puede llegar a formar algunas pues como remanentes como es el divertículo de Meckel y que ya entraremos un poquito más adelante en esta parte cuando lo veamos como las patologías clínicas. Igual aquí tenemos que hablar de nuevo de rotaciones, ¿no? Ahora vamos a hablar de que en el intestino el tipo de rotación que tenemos va a ser en contra de las manecillas del reloj, a diferencia de lo que veíamos en el estómago, que era a favor de las manecillas del reloj. Entonces tenemos que en una rotación van a haber ejes, o sea, alrededor de lo que uno gira, como en un baile, ¿no? Alrededor de la persona a la que tú estás dando la vuelta. Entonces, el eje que vamos a tener para la rotación intestinal es el pedículo de fijación, que es este que está aquí, y la arteria mesentérica superior, que es esta que tenemos acá. Entonces, a partir de este es que tenemos que tener la rotación. A mí la verdad me costaba mucho trabajo entenderlo cuando estaba en primero, porque como que no lo entendía en mi cabeza, o sea, cómo es que está como que rota, o sea, como que no lo entendía porque no me imaginaba como tal un plano. Pues tienes como que pensar de dónde a dónde tiene que llegar, pero yo no me lo podía imaginar. Entonces vamos a verlo mejor con unas imágenes para que pueda ser un poco más sencillo de entender. Primero que nada, pues partimos desde que hay que hacer un corte transversal igual
a nivel de el eje sobre el cual van a dar vuelta, para que podamos entender hasta dónde tienen que llegar. Entonces, tenemos aquí en la porción superior al intestino medio en su porción más proximal, al intestino medio en su porción más distal, y aquí el eje que les comentaba sobre el cual vamos a estar haciendo la rotación, que era la arteria mesentérica superior. Entonces, primero que nada, pues ya que ubicamos esto, dice aquí que la rotación es en 270 grados. Si la rotación fuese de 90 grados, pues el intestino más proximal quedaría acá. Si fuera en 180 grados, quedaría como completamente invertido. Y si es en 270 grados, pues tiene que quedar acá, el intestino más pues proximal, mientras que el intestino más distal nos quedaría acá. En contraste con que si de plano fuese 360 grados, pues quedaría igual, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se va dando esta rotación. Primero tenemos una rotación de 90 grados, la cual va a ser la rotación que se produce al momento en que se hernia. La herniación fisiológica se va a dar entre la sexta semana de gestación. ¿Para qué nosotros queremos que se hernien los intestinos? Porque la cavidad abdominal es muy pequeña y hay otra víscera ahí que empieza a crecer muchísimo, y esta víscera es el hígado. Cuando el hígado empieza a crecer demasiado, esto nos va a provocar que las vísceras que tenemos en la cavidad abdominal tengan que salirse para poder crecer. Tenemos un montón de intestino y a la vez también tenemos el hígado que está gigante. ¿Qué puedo sacar? Pues bueno, puedo sacar los intestinos un rato en lo que crece la cavidad abdominal. Entonces, como pueden ver, al momento en que se hernían los intestinos, también se va a rotar. Y esa sería la primera rotación, que son 90 grados. Como pueden ver, esto ocasiona que quede como un poquito ya por encima de lo que es la irrigación y la porción distal del intestino medio. Y finalmente, cuando retornan estas asas intestinales hacia la cavidad abdominal, es que obtenemos los otros 180 grados, que igual, como comentábamos, son en contra de las manecillas del reloj. Y este retorno tiene que ocurrir entre la novena a la 10ª semana de gestación. Podemos tomar quizá por máximo a la 11ª. Y aquí me pueden preguntar, oye Miguel, ¿y a mí para qué me interesa saber cuándo tienen que retornar estas vísceras? Ah, bueno, porque cuando ustedes hagan ultrasonidos a las mamitas que están embarazadas, tienen que ustedes saber hasta qué punto puede ser normal que yo vea asas intestinales en un feto. Ah, bueno, es un pues, fetito que se supone que tiene 9 semanas de gestación. Ah, bueno, es normal que las asas intestinales sigan herniadas. Es un feto de 16 semanas. No, pues esto no es normal, esto debió retornar hace 6 semanas. Y esto es parte también de las patologías que vamos a ir viendo. Y por eso esto también es de lo que sí tienen que recordar. Entonces aquí pueden ver cómo se va dando esta herniación y como resultado va a darnos que la parte distal del intestino, que es lo que va a formar al colon principalmente, nos va a quedar por encima de las asas intestinales, como es anatómicamente normal. Como pueden ver, aquí ya se completa la rotación a 270 grados y pueden ver cómo les comento. Ya queda por encima de las asas intestinales del el duodeno, el yeyuno, el hígado, queda el colon ascendente, el colon transverso y aquí el colon descendente. El intestino posterior está compuesto por un tercio distal del colon transverso, va a estar compuesto por el colon descendente, el recto y los 2 tercios superiores del canal anal. El tercio inferior del canal anal ya no va a provenir de endodermo. Esto igual es importante que lo recuerden porque son como, les digo, siempre las particularidades es lo que les tienden a preguntar en los departamentales, no tanto las generalidades, que igual es bueno que las conozcan, pero para nivel de un departamental sí enfóquense luego en a ver qué me pueden preguntar, que es como lo más manchado que se me ocurre, pues bueno, eso luego les preguntan. Entonces, tenemos aquí como también la irrigación cambia. La irrigación en la embriología nos dice mucho el origen embriológico que tiene. Entonces, es un origen embriológico diferente, la irrigación y la inervación van a cambiar. Entonces, el tercio inferior del canal anal va a provenir del ectodermo del proctodeo, es decir, esta porción distal del intestino primitivo, ¿no? Y aquí, a diferencia del canal anal en sus 2 tercios superiores, que está irrigado por la arteria rectal superior, que es una rama de la arteria mesentérica inferior, vamos a tener una irrigación por la arteria pudenda interna, que es una pues, rama de la arteria ilíaca interna, a diferencia de la mesentérica inferior, es una rama directa de la aorta. Entonces es algo que tienen que ustedes ir recordando también porque son como esas pues, digo, particularidades que son preguntables. Esto nada más es como una especie de
por así decirlo, resumen de lo que ahorita acabamos de mencionar. Y pues aquí se los dejo igual para que lo puedan tener. Esto me parece que lo saqué del Carlson, entonces esta parte igual la pueden revisar ahí nada más como para que ustedes recuerden exactamente, cronológicamente, cómo van ocurriendo los sucesos. Ahora, les puse aquí también algunos cortes que pueden ir viendo de los propios embriones, como para que si les llegaran a poner cortes histológicos en su departamental, igual lo puedan conocer y no estar perdidos, porque pues ya ven que en los departamentales les han llegado, creo que fue más en el primer bloque que también les preguntaron cosas como con correlaciones histológicas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo hay dos tubitos, ¿no? Estos dos tubitos, pues, ¿cuáles van a ser? El más dorsal es el esófago y el más ventral es la tráquea, porque aquí ya se ha aceptado. Pueden ver cómo hay una división y aquí ya hay, hay un epitelio más característico del esófago, a diferencia de aquí, que se ve como hay cartílago alrededor. Pueden ver aquí cómo están los discos de cartílago. Aquí nada más como relaciones, pues tendríamos las clavículas está con este cartílago que se ve como un poco azul, azul por el son. Pueden ver cómo a medida que vamos bajando, el este ya ser un embrión, me parece que este era como de 12, era como de, este es de 9 semanas, 8 semanas de gestación. Aquí pueden ver cómo ya se ha ido ramificando la yema respiratoria para formar a los alvéolos y cómo vamos aquí descendiendo para ver al estómago como tal. Esto era lo que les comentaba de por qué las asas intestinales tienen que salir de la cavidad abdominal. Como pueden ver, el hígado pues ocupa prácticamente toda la cavidad abdominal cuando éste se esté formando, a diferencia de pues en un humano adulto, que pues vemos que nada más está en el hipocondrio derecho, pues aquí como igual es una víscera bastante grande, pero no es que ocupe toda la cavidad abdominal. Pueden ver aquí cómo está todavía aquí el esófago y vamos a ir bajando más. Aquí ya, vemos el cuerpo y el fondo del estómago y aquí ya se ve completamente el cuerpo del estómago, pero, o sea, quiero que vean cómo es el hígado, el tamaño que ocupa y la importancia para que entonces se tengan que herniar. Y entonces vamos a ver ahorita cómo se hernían estas asas intestinales. Aquí tendríamos como tal el cefalotérino. Aquí pueden ver cómo están todas las asas intestinales herniadas a partir de esta región central. Por eso les comentaba que era como de unas 9 semanas de gestación. No me acordaba mucho, pero ya cuando me acordé que tenía las asas intestinales dije, ah, pues entonces de las 8 o 9 semanas más o menos este embrión. Entonces pueden ver cómo aquí está completamente herniadas las asas intestinales y cómo el hígado es el que ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal. Esto nada más un poco el recordatorio de la mucosa, por ejemplo, que tenemos en el esófago. Aquí nada más un poco las igual interacciones moleculares que ocurren para la formación del el esófago y la diferenciación entre el intestino primitivo en su región anterior para que se vaya o a un linaje de esófago en la porción ventral o a un linaje de pues, epitelio respiratorio en su porción ventral. Y como pueden ver, principalmente para respiratorio, esto es algo igual muy preguntable a nivel del departamental, es la proteína morfogenética ósea. Ese sería como el inductor para la formación del aparato respiratorio. Es lo que nos evita que esto se vaya hacia un linaje de esófago, porque pueden ver cómo inhibe la señal de SOX2 e inhibe la señal de Nodina, que es lo que va a permitir que se forme hacia un epitelio de esófago. Y bueno, vamos a iniciar ahora sí con las malformaciones o con la parte clínica de aparato respiratorio. La atresia del esófago o fístula traqueosofágica se menciona así porque son un conjunto como de entidades que se pueden interrelacionar entre sí. Va a tener una incidencia de uno por cada 2.500 a 4.500 recién nacidos vivos y va a ser la anomalía congénita más común del esófago. Se puede realizar el diagnóstico a partir de la semana 20 de gestación por ultrasonido, nada en el que vamos a encontrar un polidromius y la falta de la burbuja gástrica. ¿Por qué vamos a encontrar polidromius? Porque si nosotros tuviéramos una atresia completa del esófago, el bebito que tiene que estar pues tragando el apnius no lo va a poder tragar porque no hay una conexión para poder recircular a este. Entonces empieza a acumular, similar a como veíamos en la anencefalia, en la que también teníamos un polidramius, pero que era porque no había cabeza de plano. También aquí, como no puede recircular el líquido, tenemos un polidramius. Idealmente se debería diagnosticar por ultrasonido en el embarazo, pero no siempre es así. Cuando ustedes pues ya cursen sus materias de ginecología y obstetricia, pediatría, van a darse cuenta que desafortunadamente no es tan raro que las
que luego los pacientes no se den cuenta que estaban embarazados. Entonces, esto es algo pues, complicado porque se dan cuenta ya en la semana 20, en la semana 30, y pues ya no van a tener el mismo número de consultas, no van a tener el mismo número de estudios, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que ustedes tienen que pues tomar en cuenta de por qué luego estas condiciones que en teoría son diagnosticables durante el embarazo, luego no lo son. Eso ya sin hablar de la dificultad que hay para acceder por algunas personas al sistema de salud. Entonces, la verdad es algo muy complicado y que desafortunadamente no se da en la forma ideal. Al nacimiento del signo primario va a ser la imposibilidad del paso de un catéter orogástrico. ¿Verdad? ¿Esto qué es? Eh, Esto idealmente también no se debería de realizar, que es que ustedes pasen una sonda nasogástrica, es decir, que introduzcan un tubito a partir de la nariz, de la narina, hacia el estómago y que pues pueda pasar toda la cantidad de centímetros hasta el estómago, que tendrían que ser 12 centímetros. Ahora, esto les digo que en realidad no se tendría que hacer, porque es un procedimiento muy agresivo meter una sonda. Pero cuando desafortunadamente no se hicieron los estudios correctos durante el embarazo, luego sí se tiene que realizar este tipo de técnica para pues estar seguro que sea permeable la vía. Pero les digo, idealmente eso también no se tendría que realizar. Los signos más evidentes del nacimiento pues, va a ser una abundante salivación. La cialorrea va a darse porque como no puede estar pues tragándola, como que le empieza a pues a escupir el mismo bebito, ¿no? Va a haber episodios de cianosis, esto sobre todo cuando está relacionado con una fístula, es decir, cuando el contenido se va a estar drenando con una conexión hacia el aparato respiratorio. La cianosis es la desoxigenación de la hemoglobina. Entonces, si yo de repente paso a la vía respiratoria comida, pues el bebito se va a empezar a asfixiar y va a empezar con episodios de cianosis y se va a sofocar. Y esto va a ocurrir al ser amamantados, que sería como lo que ustedes tienen que hacer sospechar de que hay una atresia, una atresia esofágica o una fístula traqueoesofágica. Y pues el tratamiento va a ser quirúrgico. Puede haber complicaciones como fuga, estenosis de la anastomosis, es decir, este unión que ustedes realicen puede de nuevo no quedar completamente bien sellada, o también puede como complicaciones dar reflujo gastroesofágico. Esto porque ya no va a quedar completamente bien la conexión que tenía que ver con el estómago y pues puede estar habiendo un reflujo persistente. También puede haber recurrencia de la fístula y otros desórdenes respiratorios. La manera en la cual anatómicamente se divide las fístulas traqueosofágicas por la clasificación de Gross. Entonces, bueno, ahorita esto era como se iba dividiendo. Tenemos aquí al esófago y aquí a la tráquea, realmente cómo se iba dando esta división. Esta es la clasificación de Gross, en la cual podemos tener una atresia esofágica sin fístula, una atresia esofágica con fístula, una atresia esofágica con una fístula distal, que es una fístula proximal, una atresia esofágica con una fístula proximal, una fístula distal y nada más una fístula como tal. La más común de todas estas atresias va a ser esta. Y esta, como ustedes pueden ver, es una atresia con una fístula distal, como sería la tipo C. Aquí está la atresia y aquí está la fístula distal. Radiológicamente igual pueden ver algunos signos clínicos, como es que no hay una boca gástrica, como pueden ver. Y bueno, hay etiologías que se describen, la verdad es que indagar mucho en la etiología no tiene mucho sentido, no se los van a preguntar en su departamental porque la etiología ni siquiera está muy bien descrita, hay como teorías, ¿no? Se puede ser porque la tráquea tiene una falla en su crecimiento o porque no se forma bien el septo mesenquimatoso que tenía que dividirlos. Y esto bajo es un crecimiento rápido en el divertículo traqueal que ocurre en conjunto con una aceptación mesenquimatosa del tubo digestivo. Entera tendría que separar la tráquea del esófago. O sea, como les comento, esto puede tener o por un rearreglo que no se forme correctamente o que crezca demasiado el divertículo traqueal. Les digo, la etiología no es algo muy preguntado, entonces no se preocupen mucho por esta parte. Eh, Entre las anomalías congénitas asociadas, cuando ustedes ven un bebito que tiene una de estas condiciones, tienen que pensar en que no es algo aislado, porque hasta en más del 50% de los casos va a haber otras anomalías además de la atresia esofágica. Los pacientes con atresia esofágica aislada, sin fístula traqueosofágica aislada, van a exhibir anomalías en hasta el 65% de los pacientes. Y los pacientes con fístula traqueosofágica sin atresia esofágica van a exhibir
anomalías en el 10%. O sea, lo que más aquí nos preocuparía es que tuviéramos únicamente la atresia. O sea, vamos a regresarnos un poquito. Por ejemplo, la que más me preocuparía a mí es la tipo A, porque aquí no hay fístula. Como pueden ver, nada más está la atresia y esto, pues, es aparentemente más sencillo de arreglar, pues, quirúrgicamente. Pero el problema es que nos grita que hay más malformaciones. Las malformaciones asociadas más comunes van a ser del sistema cardiovascular, como pueden ser defectos ventriculares septales y también la tetralogía de Fallot. También puede haber cosas musculoesqueléticas, pero principalmente lo más común va a ser el sistema cardiovascular. También la asociación Bacter va a tomar como componente a la fístula traqueoesofágica. Ahorita la vamos a mencionar brevemente. Y otros síndromes con los que también se pueden relacionar también son estos, ¿no? No los menciono mucho para que no se hagan bolas y se queden principalmente con Bacter ahorita. Entonces, como les comentaba, Bacter es como un acrónimo de unas malformaciones que se presentan en conjunto, que es, bueno, eso es una asociación. Una asociación, a diferencia de un síndrome, son un conjunto de entidades clínicas que se van a presentar en conjunto en más proporción de lo esperado. A diferencia de un síndrome en el que ya tenemos una etiología como tal, un gen en el que nos explica por qué se dan ese conjunto de malformaciones en conjunto. Aquí nada más vemos que se presentan muchísimo, pero no tenemos una causa establecida. Como no tenemos una causa establecida, entonces nosotros le llamamos una asociación. Al hablar de Bacter, pues es las anomalías vertebrales, la tresional, la malformación cardíaca, la fístula traqueosofágica, que como pueden ver, tiene una incidencia de casi hasta el 80% de las veces. Las malformaciones renales y la malformación de miembros. La malformación de miembros, como pueden ver, es la más pobre de todas estas, o sea, la menos consistente, y es la razón por la que principalmente se conoce como Bacter. Hay algunos que también no meten a la parte cardíaca porque como pueden ver también puede bajar hasta un 40% y algunos solo le mencionan asociación Bacter. O otros de plano meten todas, tanto cardíaca como miembros, se le llaman Bacter. Pero o sea, quédense con que las más consistentes son la vertebral, la renal, la traqueoesofágica y la renal. Sin embargo, hay estudios que han sugerido que la fístula traqueosofágica es más a menudo no asociada con Bacter u otros síndromes, que era lo que ahorita estábamos comentando, ¿no? Que sobre todo la atresia pura era lo que puede ser más, pues, frecuente, a diferencia de que cuando hay fístula. Entonces, la fístula era lo que les comentaba de que tiene como un mejor pronóstico, en tanto a que nos sugiere de que a nivel sistémico todo parece que estar mejor en orden. Estos pues, son los componentes de la asociación Baxter, lo que es malformaciones vertebrales, la tradicional, los defectos septales, la fístula traqueosofágica aquí también está, las malformaciones renales, como usted tenemos un tumor en herradura en el que están unidos dos riñones en su polo inferior, y las malformaciones de los miembros. Y la estenosis del esófago la vamos a dividir histológicamente según si hay o remanentes traqueobroncales, es decir, de cartílago, de epitelio respiratorio que van a estar formando como un anillo o que hay un adelgazamiento fibromuscular. Entonces, está como adelgazada la parte de la mucosa y por lo tanto protruyen hacia adelante la submucosa. O sea, como que está débil la estructura. Y en el otro tenemos que de plano hay estructuras que no deberían haber, que forman como anillos. Y los síntomas aparecen con la introducción de semisólidos. O sea, con el agua no hay problema en pasar porque el agua de todas maneras puede encontrar su camino por la gravedad. Pero cuando ustedes pasan comida, en estos anillos se puede empezar a acumular y se empieza a cerrar el tubo. Y pues tendríamos disfagia, ¿no? Que sería esta incapacidad o esta dificultad para poder tragar alimentos. La hernia yatal va a tener una incidencia de hasta 5 por cada 10 recién nacidos vivos. O sea, la hernia yatal lo podemos casi clasificar en el espectro de una variación anatómica hasta cierto punto. Hay una clasificación de hernias yatales en la cual, según los centímetros que protruyan la mucosa esofágica, perdón, la mucosa gástrica sobre el diafragma, es que decimos el grado de hernia yatal que tenemos. Tener 1 o 2 centímetros, por ejemplo, en un adulto se considera algo, pues, no clínicamente significativo. O sea, si está herniado, porque no debería estar aquí en este punto, la mucosa gástrica, pero no se considera como tal ni algo que vaya a generar, pues, síntomas, ni tampoco consecuencias clínicas significativas. Sin embargo, por eso es de que, como pueden ver aquí, la incidencia es bastante alta, porque muchos no tienen síntomas.
Cuando sí tenemos síntomas, puede darnos principalmente las enfermedades por reflujo gastrointestinal, gastroesofágico, perdón, que pueden ser tanto en un niño como dárnoslas más tardíamente en la vida. Y aquí podemos clasificarlo como una hernia deslizante, en la cual pues directamente queda por encima de la unión con el diafragma, el esófago y el estómago, y la pared esofágica en la que queda como doble. Como pueden ver aquí, se hernia la parte del fondo gástrico. Esa sería una paraesofágica, en contraste con una deslizante. La más común, como pueden ver, es la deslizante. La paraesofágica no es tan común. Y bueno, o sea, las consecuencias que podemos tener en un adulto es esta pérdida del epitelio normal. Como pueden ver, aquí tenemos un epitelio plano estratificado sin un estratocorneo, que es el epitelio del esófago. Y aquí tenemos un epitelio glandular, que es el epitelio del estómago. Cuando nosotros tenemos un constante flujo del ácido gástrico hacia el esófago, que tiene un epitelio plano estratificado, este se va a empezar a convertir en un epitelio glandular en un displasia. ¿Esto para qué va a ocurrir? Para poder adaptarse, para poder estar soportando el constante ácido. El problema es que cuando nosotros tenemos una displasia, esto puede hacer que la célula que ya de repente le cambiaste su función, de repente puede que ya, como que, por así decirlo, se atonte y ya no sepa qué tiene que estar haciendo. Y entonces, en vez de estar creando células de un epitelio gástrico de plano, pues empiece a crear un epitelio tipo neoplásico canceroso. Entonces, es como de las importancias de las hernias hiatales, sobre todo ya en la vida adulta. Vamos a hablar de la estenosis pilórica neonatal. Esta es muy importante que igual la recuerden, porque esto va a ser una de las principales condiciones clínicas que ustedes tienen que reconocer en un recién nacido, ¿no? Y llámese recién nacido como este pediátrico de los 0 a los 28 días de edad. Entonces, va a ser un engrosamiento de la circular de la mucosa del píloro. Una cosa aquí muy importante, se llama estenosis pilórica neonatal. No es congénita, porque si no se llama estenosis pilórica congénita, es neonatal, porque aparece en los primeros 28 días de vida, más no es congénita. Por lo que puede que al inicio el bebé pueda lactar de manera normal, no tenga disfagia, no tenga ninguna otra sintomatología. Y de repente empieza a vomitar y a vomitar y a vomitar. ¿Y esto por qué? Parece ser que hay un engrosamiento del músculo liso del píloro. Les digo parece ser porque, de nuevo, como que no se tiene muy bien identificado. Hay algunos factores de riesgo, como inclusive el propio ser varón, pero no hay como una etiología así muy bien definida, ¿no? Va a ser la causa más frecuente de obstrucción intestinal alta en lactantes. Por eso les comentaba de que esto sí lo tienen ustedes que tener muy claro, porque si un bebito vomita y vomita y vomita, ustedes tienen que descartar que no hay una estenosis pilórica neonatal. Porque pues dices, pero antes sí lactaba bien, entonces pues yo creo que no es nada, ¿no? Pues sí, sí puede ser una alteración anatómica. Va a ser la causa más frecuente de alcalosis metabólica. O sea, el tipo de trastorno hidroelectrolítico que nos va a dar es una alcalosis metabólica hipocalémica, hipoclorémica. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante porque estos dos apellidos. Y va a ser la condición más común que va a requerir cirugía en los primeros meses de vida, al ser pues la principal causa de obstrucción intestinal alta. Aquí tenemos el engrosamiento de las capas del músculo del píloro y esto es lo que les comentaba. Es una alcalosis metabólica hipoclorímica hipocalémica. Entonces vamos a irlo desglosando un poco, porque yo sé que a todos les encanta bioquímica, entonces deben recordar muy bien lo que significan estos componentes. Alcalosis pues significa que el pH va a estar por arriba de 7,45. Metabólica nos habla de que el problema o lo que se está viendo aquí alterado es el bicarbonato. Bueno, hipoclorémica y hipocalémica que están por debajo de niveles normales del cloro, ¿no? Cloro por abajo de 100 mil equivalentes, potasio por abajo de 3,5 mil equivalentes. Entonces, aquí nada más les traigo una imagen un poquito de cómo es la fisiología del estómago para que lo vayamos recordando. Tenemos aquí a nuestras células paritarias que están encargadas de tener estas bombas, estas ATPasas que están intercambiando protones por potasio, ¿no? Entonces, aquí como pueden ver, este es el fondo, pues esta es la luz. Y aquí pueden ver cómo están saliendo, perdón, esta es la luz. Aquí como pueden ver, están saliendo los protones, que es lo que les da esta característica ácida al
pues al jugo gástrico, ¿no? Y en este jugo gástrico también hay potasio. La función del potasio es que nosotros podamos estar intercambiando los protones. Entonces, yo empiezo a vomitar y a vomitar y a vomitar, voy a perder más protones. Entonces, voy a tener que estar mandando mayor cantidad de ácido hacia el estómago, lo que me va a ocasionar que esté con una alcalosis, porque estoy perdiendo el componente que mantenía el pH un poquito más ácido a nivel sistémico para poder estar mandando a nivel gástrico. Ahora, el, los, pro- los- el potasio que teníamos también en el estómago se empieza a perder, porque este potasio, pues, que era importante para mantener a la bomba activa, también estaba en la luz. Entonces, al estar en la luz, pues también lo empiezo a vomitar. Y pues también tengo que estarlo regenerando, o más que nada, pues como restituyendo al estómago. Y al volver a restituirlo, lo bajo de la circulación. Entonces, ¿qué voy a tener también? Hipocalémica. Y el cloro es parte del componente por el cual le llamamos ácido clorhídrico. Al, al jugo gástrico también se pierde. Entonces, por eso tenemos una alcalosis metabólica hipoclorémica hipocalémica. Bueno, esta condición es diagnosticable por un ultrasonido. No es necesario meter a un bebito, no sé, a una tomografía o a un estudio raro, porque al no haber pues tanta grasita y estar prácticamente al lado el estómago de todavía la piel, nosotros podemos con un ultrasonido ver directamente cómo está pues proporcionado, ¿no? Aquí pueden ver cómo hay un engrosamiento. Aquí lo vemos ya sombreado. Pueden ver cómo está luz que viene aquí desde el estómago de repente aquí se vuelve muy estrecha y por eso vamos a tener vómitos que no van a tener contenido biliar. ¿Por qué no hay contenido biliar? Pues porque la bilis, como les comentaba, drena en el colédoco y esto es a nivel del duodeno. Y aquí el problema está antes del duodeno, por lo que pues no da paso a que pueda estar drenando la bilis en esta región todavía, ¿no? Aquí nada más les dejo un poco de las imágenes de cómo es la salida correctiva, en la cual se tienen que quitar capas bueno, capas del músculo, del píloro, para poder pues liberar esta estrechez, ¿no? Esto pues, nada más aquí la parte que ya hemos comentado, las rotaciones. No sé por qué dije esta imagen. Y bueno, esas son las secciones del estómago. Y bueno, igual esto lo voy a pasar. Y ok, entonces, una de las principales condiciones que ustedes tienen que saber que están relacionadas con el estómago es la mucosa gástrica heterotópica, es decir, que tengamos células productoras de ácido clorhídrico fuera del estómago. Lo más común es que puedan ser a nivel de un divertículo de Meckel, o sea, a nivel de intestino medio. Pero también podríamos tener inclusive otros a nivel de la lengua, a nivel del esófago, e inclusive hasta a nivel del recto. ¿Esto por qué nos importa? Porque los demás tejidos no están, pues por así decirlo, formados o capacitados para poder aguantar un ácido. Entonces, si yo tengo unas células que están produciendo ácido en la lengua o en el esófago, ¿qué van a pasar? Pues me van a ocasionar úlceras. También, por ejemplo, aquí, a nivel del intestino medio, voy a tener úlceras en el hilo, en el yeyuno. Entonces, es la parte importante que no tiene que descartar. Uno de los componentes que son clásicos del divertículo de Meckel es que haya células productoras de ácido clorhídrico. Entonces, la atresia del píloro va a ser un diagnóstico que podemos hacer aquí por una radiografía en el que tenemos una burbuja única. Histológicamente, estas membranas van a consistir de mucosa y submucosa sin muscular. Ahora, esta es una diferencia importante entre la atresia del píloro y la estenosis pilórica neonatal. En la atresia del píloro tenemos que hay membranas y estas membranas van a obstruir completamente el píloro, en contraste con la estenosis pilórica neonatal en la que tenemos que crece, se hipertrofia la capa muscular del píloro. E igual va a ser un contenido de bonito biliar porque sigue siendo por arriba, ¿no? Aquí como el signo de burbuja única en el que pues al no dejar el paso de nada, ni siquiera de aire, pues se acumula el aire, se acumula todo y se puede ver así una radiografía. La atresia del duodeno puede ser completa, puede ser intrínseca. Aquí de lo más importante que yo relacionaría clínicamente es que va a ser la causa de una em, atresia, ay, se me fue la palabra ahorita. Va a ser la principal causa de una, es que no es atresia, ahorita que recuerdo la palabra, la describo.
Em, bueno, puede ser completa, parcial, intrínseca o extrínseca. Y entre las condiciones más asociadas, que era lo que yo ahorita quería llegar, es a trisomía 21, de una obstrucción intestinal alta. Esa era la palabra que estaba buscando. La atresia del duodeno va a ser la principal causa de obstrucción alta en los pacientes con síndrome de Down. Entonces, la cosa que ustedes tienen que recordar en los pacientitos con trisomía 21, o sea, al final les hacen o cuando les hagan un examen, no sé, en genética, en pediatría, es algo muy preguntable porque es algo desafortunadamente pues más frecuente en estos pacientes de lo que es en los demás. Podemos tener aquí un antecedente de polidramios y aquí vamos a tener un signo de doble burbuja, a diferencia de como teníamos una atresia del píloro, que es nada más una burbuja única. En sus departamentales les han preguntado, les han puesto, les han puesto radiografías en las que les pueden pedir diagnósticos. Si es una burbuja única, recuerden que si es lo primero que se tapa, pues que me va a dar una única burbuja. Si yo tapo algo más abajo y aquí de todas maneras el píloro es un poquito más estrecho para poder contener el aire, para poder contener que no se vaya todo el ácido directamente al duodeno, entonces voy a tener dos tapones, un tapón, pues que sí es fisiológico, que es el del píloro, y luego otro tapón que es el del duodeno, y por eso es una doble burbuja. Entonces, esto sí recuérdenlo muy bien si les ponen una viñeta así en su departamental de que dos burbujas es duodeno. O sea, duodeno suena como dos, ¿no? Dúo, dos. Recuerden, doble burbuja, duodeno. Y la presentación clínica va a ser vómito biliar a las primeras 24 horas del nacimiento, el signo de la doble burbuja que les comentaba. Aquí lo pueden ver, aquí el píloro es una burbuja que pues, está delimitada por la célula del estómago, y la segunda burbuja que no es normal. Y aquí nada más una diferencia que tenemos entre la estenosis pilórica neonatal, igual vómito no bilioso, al igual que la atresia del píloro no bilioso, pero en la radiografía nos da una imagen de única burbuja, la atresia del píloro, en contraste con la estenosis hipertrófica. ¿Y por qué aquí no nos va a dar la imagen de doble burbuja? Porque aquí es una estenosis. No es lo mismo una estenosis que una atresia, estenosis, atresia. O sea, en la estenosis es más pequeño la luz, en la atresia no hay luz. Entonces, así quédenselo para que se puedan acordar, ¿no? Y atresia del duodeno es una imagen de doble burbuja. Y el tipo de vómito sí es bilioso. Ahora, asplenia congénita aislada. La asplenia congénita aislada consiste en de que no vamos a tener otras malformaciones que estén asociadas como si fuera una síndrome, pero que no vamos a tener el vaso, o sea, no se forma vaso. ¿El vaso qué función tiene? Tiene la función de eliminar microorganismos encapsulados, como son bacterias como Streptococcus pneumonia, por Haemophilus influenza, que van a ser causantes de neumonías, principalmente en pediátricos o también en individuos inmunocomprometidos. Entonces, si yo no tengo vaso, ay, perdón aquí que había dejado esto así. Si yo no tengo vaso, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a ser capaz de estar eliminando estos microorganismos. Si yo no los puedo eliminar, voy a tener que hacer una conversión por medio de una inmunización, es decir, voy a tener que poner vacunas. Y pues es muy importante que cuando ustedes detecten asplenia, tienen que vacunar contra hemófilos, contra 13 serotipos diferentes de la vacuna para neumococos, seguido de otros de 3 serotipos, y además de profilaxis con penicilina, si es que es justo que lo diagnosticaste con una neumonía que ya atrapaste. Aquí también tienes que entonces ya también dar antibióticos. Esto, sobre todo, pues ustedes lo tienen que recordar ya cuando lleguen su curso de inmunología el próximo año. En inmunología les llegan a preguntar mucho, esto en su último bloque, sobre vacunas. Lo más importante que les pueden preguntar es qué vacunas tienen que ponerle a un individuo que ha sido esplenectomizado, o sea, que le sacaron el vaso. Y tienen que ser vacunas contra neumococo y contra influenza de tipo, pues, bueno, hemófilos influenza, no la influenza viral. Entonces, esto porque en el vaso se eliminan los microorganismos encapsulados, que como ya les había comentado, principalmente son Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae. Vamos ahora a hablar de algo un poco más padre, que es la herniación fisiológica. Yo ya les había comentado que durante todavía hasta las 12 semanas inclusive, podríamos tomarlo como un máximo. Si nosotros vemos un bebito que todavía tiene asas intestinales en un ultrasonido, podemos decir, bueno, le podemos dar chance, va a retornar. Pero si tiene 16 semanas y yo veo que tiene las hernias ahí, pues bueno, pero tiene las asas intestinales aún herniadas, pues eso sí es algo que ya más me preocupa a mí. Entonces, vamos a pasar directamente a las dos condiciones que se parecen más entre sí. Yo me acuerdo inclusive en mi evaluación del avance académico de
segundo o tercer año y me preguntaron esto, que era la diferencia entre un ónfalocele y una gastrosquisis. O sea, inclusive de las cosas de embriología, esto es como de lo más característico, yo les puedo hasta apostar lo que quieran, y les van a preguntar o de ónfalocele o de gastrosquisis en su último departamental o en su examen final. Entonces es importante que consideren muy bien esas condiciones y que las tengan muy bien diferenciadas en su cabeza. Entonces, el onfalocele es un defecto de pared abdominal, igual la gastrosquisis, pero el onfalocele es en la línea media y va a ser caracterizado por la emisión de contenido abdominal recubierto de peritoneo y apneos. Esta es la parte que ustedes ya leen: peritoneo y apneos que está recubierto, que es onfalocele, no es gastrosquisis. O sea, está recubierto por peritoneo y apneos y ya en su cabeza onfalocele y pasan a la que sigue. El onfalocele significa herniación. Cele es una herniación, así como hidrocele, lo que sea. Todo lo que termine en cele es una herniación. Ónfalo es del cordón umbilical. Entonces es una herniación a través del cordón umbilical. Y es la malformación más frecuente de la pared abdominal. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre un ónfalocele gigante y uno simple, que principalmente aquí es que tenemos o más de 5 centímetros de herniación o tenemos herniación de contenido hepático, y que el diagnóstico es alrededor de las 12 semanas cuando hay una falla en el retorno de las heces intestinales, o 10 a 12 con un fracaso en el plegamiento del mesódermo lateral. Se va a elevar un poquito a veces la fetoproteína, y sobre todo el factor de riesgo con el varicocele es la edad materna avanzada. Algunas otras asociaciones que tienen que buscar son cardiopatías. Em, Desde un punto de vista igual de pronóstico, el onfalocele es peor que la gastrosquisis, a pesar de que como tal la malformación es peor la gastrosquisis. Pero si ustedes corrigen bien la gastrosquisis del onfalocele, el onfalocele todavía me da riesgo, me da miedo me da miedo a mí de, híjole, y no tendré más malformaciones porque en un 50% no es aislado. O sea, pueden ver cómo está relacionado con cardiopatías, por ejemplo, en contraste con la gastrosquisis, que esa, por lo regular, sí es aislada. O sea, no hay más malformaciones más allá de solo la gastrosquisis. Pero bueno, de onfalocele, los puntos más importantes que tienen que recordar es que va a ser una herniación de las asas intestinales en la línea media y que va a estar recubierto por peritoneo y apneos. Eso ya les da el diagnóstico. Y lo que les pueden llegar a preguntar quizás la fisiopatología, ¿no? Que no hay un retorno correcto de las asas intestinales durante la semana 10 a 12 de la gestación. Esto, como les comentaba, es lo que les va a dar el diagnóstico. Aquí lo podemos ver en el ultrasonido. Pueden ver aquí cómo está la hernia, pueden ver aquí cómo está y cómo está recubierta las intestinas. O sea, como tal, vemos como si fuera una membrana que protege, ¿no? Y también podemos inclusive poner Doppler, ¿no? En Doppler podemos ver los flujos que tienen, y aquí podemos ver cómo hay una irrigación hacia esta región. Esto es como se ve un onfalocele al nacimiento, y como pueden ver, está recubierto por membranas. Se pueden llegar a romper, evidentemente, pero pues está recubierto por membranas. Aquí podemos ver un onfalocele pequeño y un onfalocele gigante. Pueden ver aquí cómo está el hígado herniado. Igual aquí, un onfalocele gigante, un onfalocele gigante. Y aquí, ¿cómo se puede romper? Digo, si ustedes ven esto, de todas maneras sigue siendo un onfalocele. Que esté roto no lo vuelve una gastrosquisis. Ahora, la gastrosquisis igual, yo les comentaba, es un defecto de pared abdominal, pero primer mensaje es paraumbilical. No está involucrado el ombligo. Como tal, está aladito, por lo regular, a nivel del lado derecho. Y va a cursar con una extrusión libre de asas intestinales. Entonces aquí ustedes les den el diagnóstico de gastrosquisis, que les diga paraumbilical o les diga extrusión libre de asas intestinales. Eso es gastrosquisis. El pronóstico depende de la lesión intestinal. Ahora, aquí el problema que tenemos en la gastrosquisis es como no hay una membrana que esté recubriendo el intestino. ¿Qué puede empezar a pasarle? Una, se empieza a deshidratar, o la otra empieza a erosionarse. Entonces, esto es una urgencia. El onfalocele como tal todavía te puede esperar unas horas en lo que lo refieres. Una gastrosquisis no te esperas horas. Obviamente lo tienes que recurrir con apósitos, pero eso es una intervención quirúrgica de emergencia. Un onfalocele no. El problema de la gastrosquisis es de que como están completamente expuestas las asas intestinales, se te pueden hacer isquémicas, se te pueden necrosar y vas a tener pérdidas del tubo digestivo. O sea, vas a dejar al paciente con un síndrome de intestino corto. Es decir, en vez de que tenga ya de adultos 6 metros de intestino, lo dejas con 2 metros. Y eso es mucha diferencia a nivel de lo que pueden llegar a absorber de nutrientes.
El intestino, como ustedes, no sé si si ya visto esto en esto, que creo que se llama anficio, tiene diferentes funciones según el segmento que estén viendo. Hay nutrientes que solo se pueden absorber o vitaminas que solo se pueden absorber en una región específica del intestino. Entonces, si ustedes están resecando porciones, esto también va a dar un problema a nivel nutricional. Este es por un... Ahora, aquí la etiología de la gastrosquisis no se tiene también muy bien identificada. Puede ser por un evento disruptivo, por un fallo en el cierre lateral de la pared abdominal, pero no es por una herniación fisiológica. Eso es lo que también se tienen que quedar muy bien en claro. El onfalocele es por una herniación fisiológica que no retornó. La gastrosquisis aquí no tiene nada que ver la herniación, por eso es de que es paraumbilical, en contraste con el onfalocele, que es umbilical. Em, Entre las relaciones que se tiene, igual contrario al onfalocele, que era edad materna avanzada, aquí es edad materna joven. Y aquí se va a elevar muchísimo la alfa-fetoproteína. Como aquí sí están elevadas las tasas intestinales, cuando yo tengo una cavidad abierta en un feto, voy a elevar la alfa-fetoproteína. Si yo no tengo cabezas, elevo la alfa-fetoproteína. Si tengo un defecto del cierre del tubo neural, elevo la alfa-fetoproteína. Si tengo los intestinos herniados, elevo la alfa-fetoproteína. Y comúnmente es aislado, como les comentaba, en contraste con el onfalocele. Aquí podemos ver cómo se ve cañón todas las asas intestinales. Aquí en un trazado tridimensional, cómo se ven igual las asas intestinales. Y bueno, aquí podemos ver cómo al nacimiento, pues no hay ningún recubrimiento y el cordón no tiene ninguna alteración. Aquí podemos ver cómo desafortunadamente se empiezan a cruzar. Aquí podemos ver la ubicación característica que mencionábamos, ¿no? Para umbilical y a la derecha. Y como pueden ver, el cordón umbilical no tiene ninguna alteración, como si nada. El problema, les digo, se empieza a necrosar y este intestino ya no es viable. Hay que quitarlo. Entonces, la malrotación intestinal, que ya sería la otra condición clínica, va a ser un grupo de anormalidades caracterizados por la falla en las dos rotaciones que comentábamos. Primero, una en 90 grados en contra de las velocidades del reloj, que es al momento de que se da la herniación fisiológica, y los otros 180 al momento del retorno. Eh, y esto pues nos puede, una malrotación como tal va a ser una anomalía en la fijación y la rotación, pero no en el intestino. O sea, el intestino, pues su formación es normal, la mucosa es normal, pero no está bien posicionado. Y hay una gran variedad de presentaciones clínicas. La mayoría son relacionadas con el vólvulo agudo, es decir, que de repente gire sobre sí mismo y por tanto se obstruye el intestino. Esto, pues el 50% de los pacientes van a debutar en el primer mes de vida, otro 50% en el primer año de vida, hasta un 25% pueden presentarse pues, en cualquier otro momento de la vida. Y aquí lo que tienen ustedes que quedarse es con que el vómito biliar en cualquier niño menor al año debe asumirse que es por malrotación intestinal. Y esto porque es, les digo, una malrotación no solo conlleva una obstrucción, también conlleva una isquemia. Entonces igual, volvemos a lo mismo de perder intestino. Y el estándar de oro es la serie gastrointestinal. Se les da un trago de bario, se les pone en una radiografía y pues ven cuánto recorrió el bario, ¿no? Es un contraste. Aquí lo podemos ver, el trago de bario. Ahora, el páncreas celular. Es una anomalía congénita en la cual una parte del páncreas forma una fina banda alrededor de la porción preampular del duodeno, ocasionando una obstrucción intestinal, que era lo que les comentaba de que la yema pancreática ventral tiene que girar, pero sin dejar un remanente que fuera como una liga, porque si no, ahorca al duodeno. Y se va a diagnosticar con frecuencia en la infancia, pero también luego hay otro pico de incidencia en la séptima década de la vida. Y en los niños se puede diagnosticar con las radiografías abdominales una obstrucción y va a aumentar el riesgo de neoplasia o pancreatitis, que hay estos remanentes de tejido pancreático alrededor del duodeno. Aquí lo podemos ver un poco mejor, ¿no? Ya habíamos comentado cómo la yema pancreática ventral se formaba a partir de la yema hepática y esta tiene que girar para conectarse aquí con la yema pancreática dorsal. Pero aquí podemos ver cómo se queda como jalándolo. En vez de que sea lo normal, aquí como que se queda una liga, lo ahorca y es el páncreas celular, queda como un anillo. Aquí hay algunas teorías, igual no se las voy a mencionar para ya no saturarlos de información, pero quiero que aquí vean cómo entonces se puede obstruir el duodeno. Aquí podemos igual unos cortes, igual de lo que ya hemos comentado, cómo se van formando aquí las yemas. Esta es la yema ventral, esta es la yema dorsal, esto es el duodeno.
Aquí se ve el páncreas anular en un trago de bario. Ver aquí cómo viene la primera porción del duodeno. Y aquí está el páncreas que quedó haciendo como un anillo. Del divertículo de Meckel va a ser la malformación gastrointestinal en general más común de todas. Como yo les comentaba, en el embrión, el canal onfalomesentérico o el conducto vitelino comunica al intestino con el saco vitelino que todavía está aquí, estaría por fuera. Posteriormente, el saco vitelino degenera y únicamente nos tiene que quedar como una conexión, el ligamento vitelino, que sería la conexión que hay como entre la pared abdominal y el hígado. Pero no debería haber un divertículo de Meckel. En algunos casos, pues como que se queda un poquitito evaginado el intestino y nos queda aquí el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel puede tener, como ya les comentaba, cierta cantidad de tejido gástrico. Entonces puede también ser productor de ácido clorhídrico. El canal generalmente se va a obliterar entre la sexta y décima semana de gestación, pero a veces no se oblitera y nos puede quedar como el divertículo de Meckel. Otro espectro pues, puede ser el quiste, en el que se oblitera la porción distal y la porción proximal, pero no se oblitera la porción central. Y otra, pues que de plano nos quede una conexión, una fístula vitelina. Esto pues es la primera de las rotaciones. Y aquí podemos igual ver prácticamente cómo está la conexión aquí con el saco vitelino. Aquí lo mismo que ya hemos comentado. Y aquí cómo se ve un divertículo de Meckel. Como pueden ver, aquí está el intestino delgado con el bobo. Aquí tendríamos este divertículo de Meckel que va a tener epitelio productor de ácido clorhídrico y que también va a seguir una típica, bueno, una clásica regla de los dos, que ocurre en 2% de la población, que es 2 veces más común en los hombres, ocurre antes de los 2 años de edad, que ocurre a 50 a 75 centímetros, 2 pies de la válvula ileocecal, que sería donde está el punto medio del intestino medio, y tiene aproximadamente 2 pulgadas de longitud, o sea, como 6 centímetros y puede tener dos tipos de tejido, tanto pancreático, que no lo había mencionado, como también el gástrico. Esto nada más el plano en el que se van detectando algunas de las pues, enfermedades que ahorita ya comentábamos, por si lo quieren igual tener, cuánto es más común detectar una malformación con vólvulos, cuándo son como los principales picos de cada una de estas entidades. Ahora, la aparición de la cloaca. En el embrión temprano, el extremo caudal del intestino va a terminar en la cloaca, que es esta porción en la que tanto se juntaba el aparato urinario como el aparato digestivo, que en las aves permanecen. En los humanos, obviamente, no tenemos una misma salida para todo, y entonces se tiene que dividir a través del septo urorectal. El septo urorectal divide al seno urogenital del recto, y esto pues va a permitir que tengamos dos salidas, una salida para el aparato digestivo y una salida para el aparato urogenital. El ano imperforado va a ocurrir, bueno, se va a presentar en un 80% de los pacientes como una conexión también fistulosa entre el recto y el tracto urinario. O sea, no solo no está permeable el ano, sino que además está conectado hacia la uretra. En un tercio de los pacientes va a también estar relacionado con otras características o otras condiciones clínicas sistémicas como es Bacter, que ya lo habíamos comentado, el síndrome de Down, entre otras malformaciones. Aquí podemos ver cómo se ve el anillo perforado por una, como fisiopatología, una malformación en la aceptación por el tabique urorectal. Y pues ya, no sé si les haya quedado alguna duda, disculpen que se me fue un poquito rápido. No sé si tengan algo que quieran comentar o alguna duda en general. No, ninguna. No, Claro, ninguna. muchas gracias. Vale, chicos, pues eso era todo de su clase de hoy. Pues cualquier cosa, pues no sé si quieren, pues todo está bien, pues ya sería todo. Gracias. Vale, Gracias, entonces, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Lindo Hasta día. Hasta luego. luego. Gracias.